Es un gusto darles la bienvenida desde los estudios de Trimax Media en Montevideo, Uruguay, a través de la pantalla de BTV a otro Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, Miguel, el placer de siempre estar contigo aquí. Gracias a ustedes por estar allí, por los comentarios que nos hacen llegar semana a semana e incluso cuando uno anda caminando por aquí y por allá, ¿no? Programas que obviamente a veces nos generan un estado de tensión, de preocupación, pero sobre todo por el conocimiento que logra transmitir el doctor Eduardo Bianco y cada uno de los profesionales que llegan a nuestro programa. El tema de hoy tiene que ver con la neumonía, que algunos médicos ahora mencionan como neumonía, la vieja y querida congestión. Exactamente. Para decirlo en español antiguo, una enfermedad de preocupación. Vamos a ir ahondando en el tema, doctor, porque no es una cosa de esas que hay que dejar pasar como que bueno. Exactamente. Es una enfermedad frecuente, es una enfermedad infecciosa que, como vamos a explicar, afecta el pulmón, que tiene en general una buena evolución tratada, pero que puede poner en riesgo la vida de la persona o tener complicaciones graves. Es importante que conozcamos bien este proceso que es tratable. ¿Típica enfermedad de bajas temperaturas de invierno, podemos decir? Es más frecuente, pero puede ocurrir en cualquier momento. Bien. O sea que no hay una exclusividad, pero obviamente en invierno disminuyen los mecanismos de defensa y puede observarse. Apuesto además, y sé que no pierdo la apuesta, que muchas de las preguntas que están pensando ustedes las tengo yo en la cabeza también. Absolutamente. Pero el programa, con la presentación que vamos a hacer a continuación, con el segundo bloque y con nuestra invitada de hoy, tendrá todas las respuestas para que sepamos de qué estamos hablando. Presentamos ahora sí el programa. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. También se le conoce como infección respiratoria baja y en el lenguaje popular como congestión. Son síntomas frecuentes de neumonía la tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Una variedad de microorganismos incluyendo bacterias, virus y hongos, así como sustancias químicas, pueden causar neumonía. La gravedad de la neumonía puede variar de leve a potencialmente mortal. Suele ser más grave en lactantes y niños pequeños, así como en personas mayores de 65 años de edad y personas con problemas de salud o sistema inmunológico debilitado. La neumonía es un motivo frecuente de consulta en el primer nivel de atención. Es la primera causa de muerte de origen infeccioso en el mundo desarrollado y la sexta causa de muerte en general. A la neumonía que afecta al individuo durante su vida habitual en la comunidad se le denomina neumonía aguda comunitaria, para diferenciarla de la neumonía intrahospitalaria que ocurre en el individuo que se encuentra internado y que es causada por un grupo diferente de gérmenes. Hoy, en Compromiso Salud, les presentamos neumonías en el adulto. Quedó presentado el tema. Les voy a dar las vías de comunicación. @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter. Recuerden que al seguirnos en Twitter ustedes tendrán la información de los programas que se vienen, los temas que vamos a tratar, incluso a veces también la posibilidad de encontrar los links para ver en internet los programas ya emitidos. Y Compromiso Salud, gmail.com para mandarnos un correo electrónico. La primera pausa, doctor. Sí. Y entramos en tema con neumonías en el adulto. El 0881-89 es la línea gratuita de Grenca. Afíliese a Grenca. Cualquier tipo de consulta también se puede realizar allí para la afiliación a Grenca. La salud a tu alcance. Doctor Eduardo Bianco. Miguel, vamos a intentar, como tú decías en el primer bloque, contestar una serie de preguntas que pueden tener las personas que nos están escuchando con respecto a este tema, neumonías en el adulto y lo que tú decías, la clásica congestión pulmonar. La neumonía es una infección
respiratoria aguda que afecta el pulmón o los pulmones según la Organización Mundial de la Salud. Es un proceso inflamatorio que involucra las partes más pequeñas de los pulmones, que se llaman alvéolos, los cuales por ese proceso inflamatorio secundario a la infección se llenan de líquido, se llenan de pus. Pus es un acúmulo de glóbulos blancos. Vamos a mostrar en este video, para ser más gráficos, exactamente cómo se produce la neumonía y dónde, y dónde afecta. Los bronquios son grandes tubos que forman parte del aparato respiratorio. Cuando se respira, el aire pasa a través de la tráquea y bronquios y llega a los pulmones. Los bronquios se ramifican en unos tubos más estrechos, llamados bronquiolos, y sus divisiones más pequeñas finalizan en sacos de aire diminutos, llamados alvéolos. En los pulmones sanos, los bronquios y los alvéolos se expanden y se relajan, permitiendo que el oxígeno ingrese al cuerpo. La neumonía es una infección de tejido pulmonar que hace que los alvéolos y los bronquiolos se inflamen y se llenen de fluido. La inflamación y el líquido acumulado hacen que sea más difícil respirar y producen sensación de falta de aire. El tratamiento de la neumonía requiere generalmente la administración de antibióticos, los que combaten la infección, reducen la inflamación y el líquido acumulado de los pulmones, normalizando la respiración. La etiología, o sea, ¿cuáles son las causas de la neumonía? Podemos encontrar distintos agentes. Si bien la enorme mayoría de las veces es provocada por causa infecciosa, no necesariamente. Hay otras causas, como vamos a ver. Dentro de los agentes infecciosos tenemos bacterias. La causa predominante de la infección bacteriana o de la neumonía bacteriana es el Streptococcus pneumoniae, llamado neumococo. Los virus, entre ellos el virus gripal, son responsables de neumonías, pero también los hongos, los protozoarios y agentes químicos que inhalados provocan un daño a nivel pulmonar. Solamente para ir entrando en tema, 1/3 de las neumonías que ocurren en Estados Unidos son secundarias a un proceso gripal. Entonces, ese es un primer concepto que vamos a ir manejando. Es más complicado de lo que uno puede pensar desde afuera, ¿no? Porque si uno ve que es un proceso bacterial, dice, bueno... Hay bacterial, hay viral, y a veces lo viral genera el terreno para que se instale la bacteria y desarrolle la neumonía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son los síntomas y la evidencia de que está ocurriendo un proceso de este tipo? La fiebre es lo más común, acompañado de un malestar general, un decaimiento, escalofríos o chucho de frío. A veces da dolor en el tórax, no necesariamente, pero puede dar. Aumento de la dificultad para respirar o disnea, aceleración de la respiración, y muy frecuentemente una tos productiva. Concomitantemente hay una pérdida de apetito, hay una debilidad generalizada y una fatiga. El diagnóstico está basado en primer lugar, la sintomatología, o sea, lo que hemos descrito anteriormente. Y el examen físico puede o no aportar elementos para el diagnóstico. Cuando existe algo típico de la neumonía en el examen clínico, es la presencia de lo que se llama un foco pulmonar, es una zona donde el médico ausculta ruidos anormales y a veces percutiendo esa zona suena diferente del resto, suena mate. Y puede haber otros elementos que nos ayudan al diagnóstico clínico, que es muchas veces reforzado o corroborado por la radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax, la típica de una de las neumonías, la neumonía lobar, es esta. Este es el pulmón normal, como pueden ver, la silueta cardíaca, y en esta zona, en este lóbulo, hay una sustitución y está lleno de eso que decíamos, de líquido y de pus a nivel alveolar.
También disponemos hoy de test rápidos, por ejemplo, en orina, para determinar la presencia a través de un antígeno de una de las causas más frecuentes, el neumococo. El estudio de expectoración, que demora 48-72 horas en tener el resultado, nos ayuda a orientarnos a qué tipo de germen es. Pero también exámenes de sangre para medir los glóbulos blancos, el nivel de glóbulos blancos y cómo evoluciona, el oxígeno en la sangre, nos ayudan para completar un diagnóstico. Y eventualmente, en algunas circunstancias, no es el examen de elección, se hace una tomografía de tórax. Hay distintas clasificaciones de los procesos de neumonía. Una es la llamada según el lugar donde se gesta. Si se origina en la vida normal del individuo estando en la comunidad, se habla de neumonía aguda comunitaria, que son las más típicas, las más frecuentes, y en donde el agente causal más frecuente, como dijimos, es el neumococo. Pero también existe otro agente que se llama micoplasma. Dentro del otro grupo, las neumonías hospitalarias, que son en general más graves, ocurren en individuos que están cursando un proceso de otro origen, y eso le disminuye en general sus defensas, y allí entran en contacto con algún germen que está dentro del hospital. Esto en general es más grave que una neumonía de la comunidad. La otra clasificación que podríamos tener es en típica y atípica. La neumonía típica en general es de inicio brusco y se presenta con fiebre elevada, chuchos, la fatiga, el dolor torácico y tos con expectoración purulenta, y puede encontrarse esa auscultación que yo mencionaba a nivel pulmonar, y en sangre los glóbulos blancos están elevados y la radiografía puede presentar la imagen que mostraba anteriormente. Esa es una neumonía típica, pero la atípica, que en general es por otros gérmenes, esta es en general la neumocóxica, estos son otros gérmenes, el inicio es subagudo, hay fiebre pero no con tanto chucho o escalofrío, la tos suele ser seca, hay una gran repercusión general, un gran decaimiento, incluso con alteración a veces de conciencia, la auscultación pulmonar puede llegar a ser normal y la leucocitosis o normal o no tan elevada como la anterior. Las neumonitis virales no dan aumento de los glóbulos blancos significativos en general. Y la radiografía de tórax puede tener un patrón difuso. A veces, digamos, ambos pulmones están afectados en forma difusa. Y como decíamos, los gérmenes involucrados suelen ser otros. Existen factores de riesgo, o sea, factores que pueden aumentar la probabilidad de que un individuo sufra un proceso de neumonía. Ellos son, primero, tener una enfermedad previa a nivel pulmonar, como la EPOC, como bronquiectasias o fibrosis quística, pero también tenemos el tabaquismo, que incrementa significativamente el riesgo de neumonía al alterar los mecanismos de defensa respiratorio. Los pacientes con problemas neurológicos son más propensos a sufrir neumonía y obviamente todos aquellos individuos que tienen una disminución de la inmunidad, sea aquellos que tienen un cáncer o tratamiento por cáncer, o que tienen un VIH-Sida, o que han recibido un trasplante de órganos y están bajo el tratamiento correspondiente, o bien otro tipo de enfermedades crónicas hacen a estos individuos más propensos. El tratamiento es clásico, ¿no? Básicamente la antibiótico-terapia, obviamente consumir mucho líquido porque se pierde mucho líquido por la temperatura, manejar la temperatura con antitérmicos y en algunas ocasiones, en general una de cada 5 neumonias,
es necesario el ingreso sanatorial. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener de esta neumonía? Puede haber un derrame pleural o pleuresía, acúmulo de líquido a nivel de la pleura, lo que recubre los pulmones, la atelectasia, que es el proceso comprime un bronquio, una rama de bronquio y se obstruye, el empiema, y es ese líquido, ese derrame pleural, no es solamente líquido, sino que se llena de pus y eso genera un estado general peor, o bien en la zona infectada se genera un absceso pulmonar. En ocasiones, el germen que causa la neumonía se extiende a otros órganos, a las válvulas cardíacas, a las meninges o a las articulaciones, generando procesos que aún aumentan la gravedad. Y obviamente, en este contexto, cuando el germen sale del pulmón y pasa a la sangre, puede generar una sepsis de causa respiratoria y cualquiera de estos procesos puede terminar con la muerte del individuo. Entonces, es un proceso que en general se puede manejar fuera del hospital, que bien diagnosticado y tratado tiene buen pronóstico, pero que tenemos que tener mucho cuidado. Bien, estamos convergiendo poco a poco el comienzo, ¿no? Exactamente. De algo que es para tener cuidado y para tener en cuenta. Con la especialista después tendremos obviamente lo que el doctor siempre pide, además, ¿no? Precauciones, cómo poder prevenir, qué es lo que tenemos a nuestro alcance como para que estas cosas o no nos afecten o menguar los efectos de una neumonía en este caso. Se vienen los dos bloques centrales de este programa. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Nosotros siempre les decimos que ustedes pueden conocer más a través de facebook.com/aliviolsport, participar en sorteos y promociones en la web. Les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en su farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. Hoy nos va a acompañar la doctora Mónica Kierzenbaum. Es médica internista, es profesora adjunta de neumología y además vicepresidenta en la actualidad de la Sociedad Uruguaya de Neumología. Doctor Eduardo Bianco. Así que tenemos toda una experta en el tema que nos toca hoy. Y que además tenemos el gusto de que vuelva al programa. Exactamente. Gracias, Mónica, por estar nuevamente. Gracias a ustedes nosotros. por invitar. Y bueno, un tema que te es muy cercano profesionalmente. Bueno, vamos a comenzar por reforzar el concepto de qué es una neumonía. Bárbaro. La neumonía es una infección que ocurre en lo que se llama el parénquima pulmonar. Esto es importante diferenciar de otras estructuras del árbol bronquial y del árbol respiratorio verdaderamente. La neumonía es la infección del pulmón, no es de los bronquios ni es de otras estructuras, aunque pueden participar en el proceso. Pero lo que le da la importancia a la entidad es que lo que está infectado es el propio pulmón. Tenemos datos de frecuencia en Uruguay o qué frecuente es en la consulta. Exacto. Lo importante es, dentro de las infecciones, hay grupos de rango epidemiológico en cuanto a su rango de denuncia obligatoria, sí o no, al Ministerio de Salud Pública, lo cual nos permite luego establecer la frecuencia de los hechos. La neumonía no es una infección de denuncia obligatoria. Entonces, eso hace que no tengamos datos por el lado estadístico epidemiológico exacto que nos puede brindar el Ministerio. Pero sí podemos decir que, tanto en el Uruguay como en el mundo, es una de las infecciones más frecuentes, en el adulto especialmente, en los extremos de la vida, especialmente niños y ancianos, y es sobre todo una de la principal causa de internación por infección. Y eso le da un rol jerárquico muy importante. Es decir,
En los sanatorios, si uno piensa qué infecciones están representadas con más frecuencia como causa de internación, la neumonía es la primera causa. Sin que suene a una discriminación, por ejemplo, el lugar donde vive una persona puede afectar mayor o menor. Digo, cuando llega el invierno crudo, obviamente que vivir con determinado confort puede hacer que esos temas sea una mejor posibilidad para el que tiene mayores posibilidades. Creo que ahí va. Ahí traemos uno de los temas que cuando hablamos de neumonía... Puede sonar duro, pero me parece pertinente porque preguntarlo. es muy importante y muy útil porque no hay una sola neumonía. La neumonía es un cortejo de tipos diferentes de una enfermedad que comparte ciertos aspectos en común, pero que son muy distintas. ¿Y de qué depende? Y esos 3 factores que si bien en las infecciones siempre tenemos que tener en cuenta, creo que la neumonía es el paradigma de esto. Es el germen o el microorganismo que la provoca, el huésped, o sea, la persona que se enferma, y el ambiente en el que ocurre eso. Tan importante es eso como que las neumonias se dividen en 3 bien grandes grupos, para que vayamos entendiendo. El gran grupo de lo que se llama la neumonía adquirida en la comunidad es la infección de aquella persona que previa a su consulta venía estando en su entorno. Contrapuesta a lo que es la neumonía adquirida en el hospital, que es aquel individuo que está internado por diversos motivos y que estando internado contrae una neumonía, en ese caso una neumonía intrahospitalaria. Y hay un subgrupo que digamos es el más recientemente descrito, si bien ya lleva unos años, que es aquellos pacientes que tienen una neumonía vinculada al sistema de cuidados de salud. Es decir, o pacientes que están, por ejemplo, en residenciales, o pacientes que se dializan frecuentemente y van al centro hospitalario 3 veces por semana, o que tienen heridas que están recibiendo un tratamiento en domicilio. Por lo tanto, ese es un tercer grupo. Entonces, estos son los como 3 grandes grupos de neumonía que tienen una importancia muy grande a la hora de definir qué tipo de microorganismo es el responsable. Y entonces después tenemos que hablar en el huésped y ver las características de la persona, su terreno biológico, empezando por algo sencillo y no discriminatorio, la edad. La edad es un factor, no solo en contra de la persona. Exacto, y que da un punto de severidad a la hora de definir en un score de severidad de una neumonía. Mayor de 65 años suma un punto. Estoy pensando en un programa completo, además, de la batalla que libran a diario las instituciones médicas, tanto públicas como privadas, para evitar este tipo de contagios, ¿no? Es decir, es un programa entero. Y eso, lo que tú estás hablando, Mónica, y esta pregunta de él, me llevan a la siguiente pregunta, que para que tú continúes, es ¿cómo se adquiere la neumonía? ¿Es contagiosa la neumonía? Ahí está. Digamos, la neumonía bacteriana, clásica, la neumonía comunitaria, el mayor grupo, uno diría, no es de contagio. No es una infección de contagio aerógeno. Hay algunos subgrupos de gérmenes que se contagian por vía aerógena, que esos los vamos a dejar después aparte. O sea que la gran mayoría de la bacteriana no es por contagio aerógeno, por la gotita y la tos. Por eso digo, vale la pena diferenciar de las otras infecciones respiratorias. El germen que ha sido a lo largo de la historia y continúa siendo el más frecuente en todos los grupos de riesgo, es decir, por edad, por donde se adquiere, por factores de riesgo, por lo que sea, sigue siendo el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. El neumococo todos nosotros lo tenemos presente en nuestro organismo, pero viviendo en un estado en que no nos genera enfermedad. Ahí está. Determinadas circunstancias puede hacer que esa interacción entre el microorganismo y nuestro propio cuerpo cambie, se vuelva agresivo, pase a nuestro pulmón y allí se reproduzca y genere una respuesta inflamatoria del pulmón, que es el otro componente bien importante. Hay que acordarse que la noxa, el germen, genera una respuesta inflamatoria, que ella en sí misma a veces puede ser
tan mala como el propio agente que la desencadenó, y eso es lo que tomamos siempre en cuenta a la hora del tratamiento. Pero el neumococo puede tener mecanismos de resistencia, puede volverse invasor no solo en el pulmón, sino también pasar al torrente sanguíneo y provocar una cascada inflamatoria que termina dando una infección muy grave. Tú hablaste del neumococo, que es la neumonía bacteriana más frecuente, pero no es la única causa. No. Tú hablaste de neumonía comunitaria o adquirida en la comunidad y hospitalaria. ¿Qué otros tipos de neumonía? Y explícanos cuál es la diferencia entre neumonía y bronconeumonía. ¿Y qué pasa con lo viral? Ahí está. Creo que sí, que hoy en día el grupo de microorganismos potencialmente responsables de estas infecciones tenemos las bacterias. Dentro de las bacterias están los cocos gram positivos, representados en primer lugar por el neumococo. En adultos, los otros gérmenes más frecuentes son Haemophilus, por ejemplo, que se ve sobre todo en el subgrupo de pacientes fumadores o que además tienen enfermedades respiratorias crónicas, que en ellos también puede verse Moraxella catarrhalis, otro tipo de gérmenes gram negativos. Pero también está lo que se llama los gérmenes atípicos, que antiguamente se le decía atípicos, pero dentro de los cuales los más representativos son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, que son gérmenes que son, como digamos, entre las bacterias y los virus en cuanto a que tienen algunas características similares unas a otras. Y la característica que tienen es que se pueden ver en poblaciones, eso sí, de transmisión aerógenas y en poblaciones cerradas, como pueden ser en lugares de confinamiento, cárceles, o que pueden verse en los cuarteles o en las escuelas, es decir, algunos brotes epidémicos. Y después están los que se llaman los gérmenes los bacilos gram negativos, que clásicamente para la neumonía tenemos que reconocer la Klebsiella pneumoniae, que se ve en los pacientes diabéticos, que se puede ver en los pacientes alcoholistas. Es decir, existen subgrupos de pacientes que tienen enfermedades que alteran las defensas propias del aparato respiratorio fundamentalmente, y hace que esos gérmenes que muchas veces colonizan la boca pasen al pulmón en sí y generar la infección. Porque ya hay que hacer una pausa. Hacemos una pausa, pero tenemos muchas preguntas sobre este tema. La pausa y seguimos. Para los que se engancharon más tarde, obviamente que los médicos hablan hoy de neumonía, se habló durante décadas de neumonía o congestión. Digo, para aterrizar más el tema, porque de repente va cambiando la terminología y dicen neumonía, ¿de qué me están hablando? Ha quedado muy claro en la exposición, ¿no? Pero por si se incorporan a mitad del programa. Ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Es nuestro bloque central final del programa de hoy, doctor Bianco. Bueno, ya, Mónica, estuviste hablando de los distintos gérmenes que pueden causar, sobre todo bacterianos y otros gérmenes que pueden causar la neumonía, que cada uno tiene su particularidad e incluso sus riesgos. Pero me gustaría que hablaras de la relación entre la gripe y la neumonía. ¿Qué relación hay, si es que hay alguna? Bueno, tenemos que decir, gripe, como yo digo, la palabra gripe tuvo dos momentos, al menos en mi vida médica, y creo que en la de muchos de nosotros, y es antes del 2009 y después del 2009. Antes del 2009, la gripe era una infección viral de la vía respiratoria que en general tenía fiebre. En eso siempre éramos bastante respetuosos. Para decir gripe, el paciente tenía que tener síntomas respiratorios altos, fiebre alta, y sabíamos que eso implicaba una infección viral.
Hasta ese momento no nos importaba mucho qué virus era, porque en general tampoco hacíamos un diagnóstico viral y tampoco implicaba un tratamiento diferente al tratamiento sintomático, reposo, antitermoanalgésicos y nada más. Cama, calor, cariño. Exacto. En el 2009 creo que cambió al menos en toda nuestra experiencia médica, fue un hito muy importante y todos aprendimos mucho sobre la marcha y no tuvimos más remedio que aprender rápidamente. ¿Qué pasó allí? Porque nuestros pacientes empezaron a enfermar de una gripe como nunca habíamos visto, porque esta gripe era de inicio muy agudo, con fiebre muy alta, con una cefalea intensa, pero eso hasta ahí veníamos bien, pero empezaban a ingresar a los sanatorios porque tenían una insuficiencia respiratoria con desaturación, con necesidad de oxígeno y un subgrupo especial de pacientes, las mujeres embarazadas y pacientes obesos, ingresaban con insuficiencias respiratorias severas que debían ir rápidamente a CTI. Y digamos que en la primera etapa de ese mayo del 2009 les hacíamos un tratamiento convencional. Sabíamos que en abril había empezado en México lo que se llamaba la epidemia de gripe H1N1, pero como todas esas cosas teníamos una información general, pero la información científica en particular venía como en cuotas. Entonces nuestros pacientes ingresaban a las unidades, les dábamos la asistencia respiratoria mecánica, les hacíamos tratamiento de neumonía, sí, con antibióticos de amplísimo espectro, pero no sabíamos tampoco mucho qué hacer con los antivirales. Felizmente, en el New England Journal of Medicine de junio del 2009, el de la primera semana, salió el reporte de los casos de México con las propias autopsias en los cuales mostraban que tenían una neumonitis hemorrágica los pacientes que habían fallecido de esa H1N1 con compromiso pulmonar. Complicaciones, ahí está. Entonces, bueno, y que parecía que el oseltamivir, esa droga antiviral hecha en las primeras horas a dosis adecuadas, podía en cierta forma al menos o enlentecer la gravedad de la enfermedad o ayudar en el tratamiento sabiendo que estábamos haciendo un tratamiento específico. Entonces, bueno, estaba disponible en nuestro país, la empezamos a administrar a los pacientes, empezamos a contar con estudios que nos permitían hacer la identificación. Y entonces, a partir de ahí, uno tiene que decir, este cuadro viral o gripal, ¿tengo sospecha de influenza o no tengo sospecha de influenza? Guiándonos en la clínica, pero también teniendo ahora herramientas muy buenas, moleculares, pero de detección inmediata, con pequeñas sonditas de ADN, pero que rápidamente nos detectan o nos ayudan a pensar es o no es, y ofrecerles a nuestros pacientes el tratamiento adecuado. Entonces creo que eso que hemos aprendido, que existe no una nueva cepa, sino que además es un virus que muta, que va cambiando, y tenemos una herramienta que es la más valiosa de todas, que es la vacunación, que ya la teníamos, pero en la cual siempre se había generado como una duda que mi médico... ¿no? Estamos en un año donde el Ministerio de Salud Pública ha expresado su preocupación porque hasta los propios empleados de la salud no se vacunan. Bueno, pero a lo que yo voy es, aprovechemos a decir que no es mi indicación, la Organización Mundial de la Salud favorece a que las poblaciones estén vacunadas contra estos virus porque hemos vivido la experiencia que mutan, que cambian, que la vacuna cubre un montón de las cepas potencialmente agresivas y tenemos una herramienta que es fundamental para grupos clarísimos de la población, pero que a su vez está accesible a todos. O sea que eso es algo muy claro. Eso es muy claro. Yo nunca vi una recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud que lo deje a libre albedrío de nadie. Hace énfasis en recomendarla. No es una vacuna obligatoria, que eso es otra cosa. Sí, pero habría que ver qué pasó a nivel de la población. Exacto. ¿Qué pseudo mensaje hubo? Pero no desde el punto de vista sanitario ni de autoridad. Lo que se decía, pero, exacto, pero pasa. Mónica, seguimos entonces el tema vacunas, ya que se trajo. ¿Existe alguna vacuna para
la causa más frecuente de neumonía bacteriana. Exacto, ese es otro recurso, porque yo creo que cuando hablamos de enfermedades hoy en día, el gran capítulo tiene que ser el cómo prevenirlas, y la vacunación antineumocóxica tiene una larga historia. Existía antes una vacuna clásica, que era la vacuna Neumo 23, que cubría las cepas más representativas del neumococo, que tampoco es una sola bacteria, sino que hay distintas cepas, pero esta vacuna del Neumo 23 lo que tenía era que cubría sobre todo para aquellas cepas más agresivas del neumococo que daban la meningitis y fundamentalmente las infecciones con compromiso séptico, de shock séptico. Eso se usaba para grupos especiales de riesgo, pacientes que no tenían el vaso, que estaban esplenectomizados por quirúrgicos o por enfermedades hematológicas, o sea, se seleccionaba la población. Dentro de los pacientes con enfermedades crónicas neumológicas, está indicada para los pacientes con EPOC y asma. Ya desde hace varios años la recomendación es fuerte para que los pacientes se vacunen. Es anual. No, la vacunación del Neumo 23 era cada 5 años. Hoy en día lo que se establece es que no es necesario revacunar, que genera una inmunidad que se prolonga y igual esa es la vacuna que existe. Otro grupo que nosotros le indicamos siempre es el paciente que ha tenido una neumonía. Cuando concurra el control después del alta, es conveniente que reciba la vacuna, porque el riesgo de que en el primer año después de una neumonía vuelva a tener otra es mayor. Entonces, de esa manera le estamos aportando mayor protección inmunológica. Y ahora existen otras vacunas antineumocóxicas que son más nuevas, que son las vacunas conjugadas. La Prevenar 13 es la que contamos, y la gran noticia es que los niños están siendo vacunados, sí, dentro de su esquema de salud. Y eso tiene un valor doble, como pasa en todas las cosas infecciosas, que el que se vacuna hace bien para sí, pero también para los demás. Ese concepto con respecto a las vacunas es muy importante, y lo que se dice que va a cambiar la evolución de la infección neumocóxica en adultos es que a los niños estar vacunados va a circular menos el neumococo en la población, y entonces los adultos van a estar más protegidos a expensas de esos niños vacunados contra neumococo. Ese ejemplo que dio es el compromiso salud. Exactamente. Eso o el es compromiso un con buen nuestra mensaje, salud. Mónica, ese. En los últimos minutos que nos quedan, algo de diagnóstico y tratamiento fundamental. Bárbaro, me parece importante. El diagnóstico de la neumonía, siempre decimos los médicos clásicamente, es un diagnóstico clínico, radiológico y evolutivo. Y eso es súper importante, porque hay cosas clínicas que son las que ayudan al médico de primer nivel de atención. Hay que recordar que el que va a hacer diagnóstico de neumonía no es el neumólogo en la policlínica de segundo nivel. Es el médico que está viendo al paciente, que lo consulta por fiebre, falta de aire, tos o flemas. Entonces, ¿cómo yo diferencio este cuadro, que esto sea una neumonía, de, como decíamos, de un cuadro viral o de una bronquitis? Entonces, dentro de los signos y síntomas, las cosas que más orientan es el dolor tipo puntada de lado, ese dolor torácico que aumenta con la respiración profunda o la tos, la fiebre alta, muchas veces con chuchos de frío. La expectoración puede estar presente o no, pero existen expectoraciones características, como la expectoración color ladrillo, color naranja, que es muy evocadora del neumococo en particular, pero puede ser de cualquier color la flema. Que el médico al auscultar al paciente primero se dé cuenta que tiene una frecuencia respiratoria aumentada, que ese como signo es el más valioso de todos, es decir, el paciente que respira más veces por minuto, que necesita respirar más veces, que al auscultar encuentre unos ruidos característicos, que es cuando los alvéolos están ocupados por esa inflamación, y la radiología de tórax. No hay neumonía sin foco radiológico. Esto es todo un problema, porque la radiología de tórax hay que interpretarla. En los pacientes sanos, si uno encuentra esas imágenes radiológicas características, es por eso, pero los pacientes que tienen enfermedades de base a veces dificulta.
Y a su vez, a veces tengo la clínica, la radiología y uno no puede asegurar esto es una neumonía y no es otra cosa que se está presentando como una neumonía, pero sí lo da la evolución, es decir, el paciente con un tratamiento antibiótico correcto tiene que tener al final del periodo, que es a los 30 días, no al final del antibiótico, también vale la pena aclarar, una resolución completa de la imagen radiológica que tenía. Eso sella de que esto fue una neumonía clínica, radiológica y evolutivamente. Tratamiento. Quedan 2 minutos. 2 palabras. El tratamiento de la neumonía es antibiótico. Los antibióticos se eligen de acuerdo a la severidad del cuadro, a las características del huésped, mucho más que saber el germen. El tratamiento de la neumonía, decimos nosotros, es empírico. Lo hacemos con los antibióticos que cubren los gérmenes que creemos sean los responsables en ese paciente. Puede pasar que lo podemos confirmar o a veces no lo pudimos confirmar, pero se curó igual. Entonces, es importante... ¿Cuánto tiempo? Eso, el tratamiento de la neumonía se ha acortado. Las pautas internacionales establecen que con 5 a 7 días de tratamiento adecuado, una neumonía se resuelve. Hay casos particulares, cuando la neumonía tiene compromiso pleural puede extenderse el tratamiento, hay pacientes que necesitan más días por las características de la severidad de la neumonía, pero saber que no es un tratamiento indefinido, es un tratamiento que empieza y termina, porque el antibiótico mata el germen, combate la infección. El proceso inflamatorio que se generó requiere del cuidado, del reposo, de que el organismo se encargue de terminar esa batalla inflamatoria que comenzó cuando el germen entró al pulmón y comenzó a irritarlo. Perfecto. Bueno, creo que quedó claro. Hemos ampliado el conocimiento. Doctora Kierszenbach, muchísimas gracias por su a tiempo y ustedes. por transmitir su Por favor. conocimiento con tanta claridad, además. Gracias. Doctor Bianco, les voy a repetir las vías de comunicación. @saludcompromiso es nuestro Twitter, Compromiso Salud UI, o sea, Compromiso Salud UY, @gmail.com es nuestro correo electrónico para sugerir, para proponer. Como siempre decimos, no nos da el tiempo para leer mensajes al aire, pero hay veces que alguna propuesta o alguna consulta genera que el doctor Bianco mueva con la producción. Este es el tema, este o esta es el especialista indicado para este tema. Bien, lo espero la semana que viene, si no, no hay problema. Venimos. Desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV, los esperamos la semana que viene.